Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios llene vuestros corazones de paz. Pues bueno, en esta tarde tengo un breve consejo de la palabra del Señor para ustedes. Y en esta tarde lo que les quiero enseñar es que Dios tiene el control de todo y que en esta vida todo pasa por algo y a veces ese algo en ese momento no lo entendemos, pero luego Dios nos muestra el porqué con el tiempo. Amén. Sin más voy a leer la palabra del Señor que se encuentra en Filipenses 4, 12 y 13, que dice así la palabra del Señor. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén a esa palabra. Esas palabras las decía el apóstol Pablo, el cual decía esto porque lo había vivido él mismo. Amén. Porque una cosa es que tú estudies, por ejemplo, cómo funciona la biología humana o la biología animal en general, y tú sepas, por ejemplo, de qué está compuesto el ADN, sepas, por ejemplo, lo que son las especies animales que hay en el mundo. Amén. Y así pues tantas cosas que podemos estudiar, como por ejemplo podemos estudiar mecánica y enseñarnos a arreglar coches. Amén. Pero esos son estudios que tú los sacas de libros o de algún vídeo de tutoriales del YouTube o etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa son las vivencias que tú has tenido. Esas vivencias que tú has tenido son únicas y intransferibles. Amén. Que por mucho que quieras contar o quieras detallar, el que sabe exactamente cómo se siente interiormente y lo que has pasado en ese momento, el único que lo sabe ciertamente eres tú y Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos decía que él era un hombre que había vivido en la riqueza, que fue fariseo de fariseos, adiestrado a los pies de Gamaliel. Amén. Que fue doctorado en la ley, que venía de una familia adinerada. Por eso dices, en todo estoy enseñado, porque vivió en la abundancia, pero luego también conoció lo que era la escasez, lo que era pasar hambre, lo que era estar encarcelado. Amén. Y entonces así dice estas palabras con esa contundencia, que sé vivir humildemente y tener abundancia. Amén. En esta vida tenemos que entender que no todo son risas, no todo es gozo, no todo es alegría, porque hasta que no lleguemos al reino de los cielos vamos a tener problemas y cosas. Amén. Va a haber tiempos en los que gocemos de buena salud y en nuestra casa no haya nadie enfermo, pero también va a haber tiempos en los que quizás tú mismo pases por una enfermedad o alguien cercano a ti lo veas enfermo o hablando con todo el respeto, te tengas que vestir de luto porque alguien ha llegado a ti, ha faltado y se ha ido con el Señor. Amén. Entonces, en todo esto, el Señor nos da las armas para vencer y seguir hacia adelante. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es quien nos fortalece, Él es quien da fuerza, Él es el quien da fuerza al cansado y se las multiplica a aquel que no tiene ningunas. Amén. Dice la palabra del Señor, si no recuerdo mal, en el libro de Isaías,
que los que confían en Jehová tendrán alas como las águilas y levantarán el vuelo. Amén. Entonces, la palabra del Señor también nos dice en Eclesiastes 7:3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Qué profundidad tiene este verso? Porque miren, esto es así. El hombre por regla general, cuando nos va bien en la vida, en todos los ámbitos, pues es como que se nos sube un poco el humo a la cabeza, valga la expresión. Y es como que nos creemos invencibles y por un momento es como que no nos hace falta nadie, ni siquiera nos hace falta Dios en nuestra vida, porque creemos que somos autosuficientes. Por eso en algunos momentos de la vida nos tiene que golpear y darnos esa lección de que separados de Dios nada podemos hacer y que, como dice la palabra del Señor también en Eclesiastes 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, pues Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahí la Biblia ya nos está respondiendo directamente. Amén. Por eso a veces es necesario que pasemos tristezas y pasemos cosas malas para que realmente nos demos cuenta de las cosas que realmente tienen valor. Amén. Por eso la palabra del Señor es clara. Amén. La palabra del Señor también dice en Eclesiastes 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Amén. El Señor es el único que nos trae ese contentamiento interior a nuestra alma y a nuestro corazón. Porque el Señor es el único que es capaz de llenar todos los huecos de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Amén. Por eso, en esta tarde te animo a que busques al Señor de una manera entregada, de una manera que te entregues en cuerpo y alma y que lo hagas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu ser. Porque te digo una cosa, en Dios siempre hay recompensas. Porque miren, en Eclesiastes 11:4 me parece que es, dice, el que al viento observa no sembrará, y el que a las nubes mira no segará. O sea que miren lo que quiere decir la palabra del Señor. Que si nos quedamos mirando y viendo el tiempo pasar, no recogeremos frutos, mas si sembramos para Dios y nos entregamos de corazón, segaremos buenos frutos, porque como dice su palabra, el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, irá andando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Entonces la palabra del Señor nos está animando en esta tarde a que sigamos hacia adelante y a que no desfallezcamos en el nombre del Señor. Así que, hermano, si estás cansado y afligido, te recuerdo este versículo de la palabra del Señor en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor es el que tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Por mucho que veamos el mundo que está patas arriba, por mucho que veamos que en nuestra casa está pasando esa tribulación y esas cosas, por eso mismo, siempre que nos agarremos a Dios, encontraremos ese consuelo y ese ánimo en nuestra vida, y en Dios
Él es el único que tiene solución para todo, porque el único que es capaz de resucitar a los muertos es Él. Amén. Lo podemos ver en la palabra cuando resucitó a Lázaro después de 3 días muerto. Amén. Porque les digo una cosa, donde termina la ciencia, ahí empieza Dios. Así que, hermanos, no nos vengamos abajo, no nos entristezcamos y pensemos que en Dios siempre hay solución y que si a veces el problema que tenemos no es solucionado por Dios, todo tiene un porqué y si no lo entendemos en esta vida, lo llegaremos a entender en la vida venidera. Amén. Porque como les digo, en esta tierra estamos de paso. Y como a veces he predicado, la eternidad existe para todos, para el que tiene a Dios y para el que no lo tiene. Pero hay una diferencia muy abismal. El que tenemos a Dios, sabemos y entendemos que esa eternidad la pasaremos con Dios en el reino de los cielos y que allí se acabará todo nuestro sufrimiento y nuestra tristeza. Amén. Y el que no lo tenga y siga viviendo una vida de pecado, pues tendrá su parte en el lago de fuego, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, en este mundo tendremos aflicción, porque el Señor nos lo dijo claramente, que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiemos, porque Dios ha vencido al mundo. Amén. Así que aprendamos a contentarnos, sea cual sea nuestra situación. Amén. Y digamos esta exclamación: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Entonces, miren, no tengo más, hasta aquí es donde el Espíritu me ha puesto. Ha sido un mensaje cortito, pero creo que ha sido de Dios y que creo que ha sido de bendición. Amén. Entonces, sin más, les dejo y que Dios les bendiga en gran manera.